Aldo Medauer. Profesor consulto, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo. Los ingresos en el sentido de que se asignen mejor los beneficios de la política local, de forma que vean que hay una respuesta en materia de impuestos que se localiza en mejoras en materia de transporte, en materia de salud, en materia de educación. Entonces eso incentiva de alguna manera la falta de motivación por parte de la gente a pagar y no eludir impuestos. Es decir, la parte de elusión en materia impositiva es un problema en todos lados, es un problema también en Mendoza. Y por el otro lado, un gasto más racionalizado, mejor asignado, más asignado hacia la obra pública, para generar una infraestructura adecuada a la inversión y la erradicación de la inversión en esta área. Enrique Baquié, ex ministro de Hacienda de la provincia. El tema central de eso pasa por varios puntos. Uno, un punto central tiene que ver con el hecho de que la provincia no está cobrando los impuestos que tiene que cobrar. Ahí, según los cálculos que nosotros tenemos, hay aproximadamente entre 500 y 550 millones de pesos de menor recaudación, dado la forma en la que no está trabajando rentas o la forma en la que trabaja rentas. Después tenés un proceso de integración de rentas con catastro y un proceso del Tribunal Administrativo Fiscal que frena los procesos de cobro que tendría que tener la Dirección Provincial de Renta o la nueva forma que se le dé. Que te va a sumar otra cantidad de dinero. Después hay que ir hacia en el proceso de gasto público a un proceso donde hay que recuperar la transparencia del gasto público que se perdió en el gobierno actual, que eso no es por una cuestión de que uno crea que hay corrupción atrás, sino básicamente que la gente tiene que estar, los empleados públicos, los funcionarios, tienen que estar preocupados de qué compran, de en qué cantidad compran y a qué precio compran y para qué compran. Silvia Jardel, gerente general del Consejo Empresario Mendocino. Lo que habría que hacer es un presupuesto plurianual. Los presupuestos tienen que ser la expresión de un plan de gobierno en materia de educación, en materia de salud, de seguridad, de justicia, de desarrollo económico. Entonces, si uno hace un presupuesto plurianual con metas, resultados e indicadores, esto le da previsibilidad desde el punto de vista de las finanzas públicas, incluso hasta si se necesita financiamiento también se puede prever con tiempo. Y yo creo que esto es muy importante porque hoy el presupuesto se presenta a fin de año, simplemente termina siendo un trámite legislativo, cuando en realidad tendría que ser la expresión de las políticas públicas de la provincia de Mendoza. Tomás Mansur, sociólogo de la Gran Macro. Para nosotros el problema del déficit no es un problema de gastos, sino que fundamentalmente es un problema de ingresos. Por eso es un problema político, porque la provincia debe plantearse cómo recaudar más. Y en esto creemos que el déficit crónico es un problema estructural y la forma de solucionarlo, ya que es un problema de la estructura productiva mendocina, un problema porque la estructura mendocina se explica en un 60% por actividades terciarias, que en relación a las actividades con mayor agregación de valor implica una mucha menor tributación. Entonces, para nosotros lo fundamental es aumentar esta tributación. Es un proyecto a largo plazo, pero que implique la diversificación productiva de la provincia y la industrialización de la misma. Gustavo Reyes, economista jefe IERAL Mendoza. Para solucionar el déficit de los presupuestos provinciales, muy simplemente hay que equilibrar el ritmo de ingresos con el de gastos, ¿no? Entonces hay mucha tarea ahí por el lado de los ingresos, pero sobre todo también mucha tarea por el lado del gasto. Hay muchas tareas para hacer desde el punto de vista del gasto que tienen que ver con la eficiencia. Fíjate todo lo que ha aumentado el gasto público y uno no ve una mayor calidad ni en educación, ni en salud, ni en seguridad, y sin embargo hay muchos más millones de pesos que se gastan
de los impuestos de todos los mendocinos, mucho más personas que están trabajando en eso. Entonces yo creo que ahí hay que hacer claramente una reingeniería muy importante y tiene mucho que ver con algún problema estructural también. Yo te diría que buena parte se ha empezado a discutir el ingreso por concursos en la administración pública y eso es muy importante, pero es una condición necesaria, digamos. Además del ingreso por concurso, una vez que ingresen esas personas deben tener incentivos a trabajar bien con premios y castigos, deben ser evaluados, debe haber una buena carrera profesional con normas muy claras de cómo ascender en base a méritos, en base al que mejor trabaja, más rápido puede ascender, más plata puede ganar. Entonces ese tipo de cosas yo creo que claramente se tienen que cambiar para cambiar estructuralmente hoy lo que es no solamente la dinámica que tiene ese gasto público, sino la calidad de servicio que tiene ese gasto público. Raúl Molina, profesor de Finanzas Públicas de la carrera de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo. Mi propuesta va por el lado de la recaudación, o sea, mejorar el nivel de ingresos. Esa mejora en el nivel de ingresos pienso que no debería venir por el lado de subir alícuotas de los impuestos provinciales porque ya están altas, por ejemplo en impuestos de sellos tenemos una de las alícuotas más altas del país, sino luchar contra la evasión y la morosidad. O sea, lograr de que los que están fuera del circuito ingresen al circuito y lograr que se aumente la recaudación. En algún sentido, cuando uno piensa en los impuestos patrimoniales y en la morosidad que hay, tal vez uno piensa, si todos pagamos, vamos a pagar todos menos. Entonces, de esa manera, reducir el déficit, inclusive generar un superávit, acompañando el crecimiento de la deuda, que no es fuerte, y poder mantener un sendero de sustentabilidad fiscal que no termine repercutiendo de una forma brusca sobre los contribuyentes. Adrián Cerroni, ministro de Hacienda del Gobierno de Mendoza. Si usted se remonta 20 años para atrás, la provincia de Mendoza siempre ha tenido déficits recurrentes. O sea que hay un problema estructural. En primer lugar, es un tema que ya es bastante remanido y que todo el mundo lo sabe, que es una rediscusión de la ley de coparticipación federal. Y por otro lado, bueno, tenemos que afianzar el sistema de recaudación, lograr un mayor éxito en la lucha contra la evasión para poder recaudar mejor y además hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con las erogaciones y los gastos. Evidentemente que al tener cada día más la provincia más servicios que hacer frente, hace que se incremente la erogación y entonces por eso se hace difícil alcanzar el equilibrio. También hay que hacer toda una reelaboración de todo lo que es la política de gasto del Estado para poder achicar en algunos aspectos que sean por ahí menos necesarios para apoyar por ahí las áreas más fundamentales y necesiten más recursos para que llegara a un equilibrio.